Listo, inicia grabación. Perfecto, muchas gracias. Nada más que aparezca la notificación y empezamos. Excelente. Perfecto, la grabación empezó. El día de hoy es viernes 5 de febrero, clase adicional a las del semestre. Esta es una clase adicional que decidimos tomar. Va a estar grabada, se va a subir al canal de YouTube para que todo el mundo pueda revisarlo. Y pedimos permiso para el inicio de la grabación para que todo el mundo esté enterado que se va a grabar. Entonces, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, ¿sí? Entonces, lo que voy a asumir es que, bueno, primero, el cálculo de la presión de burbuja ya está bien domesticado, está tan domesticado que ya hasta tienen, hicimos ajustes de datos experimentales. Y si se dieron cuenta, los ajustes, pues en realidad son muy buenos, y no son necesariamente tan complicados, ¿sí? Hay que saber qué mover. Y pues eso fue lo que platicamos hace dos clases, ¿no? ¿Qué fue lo que movimos? Pues las KIJs, y las KIJs relevantes, ¿no? ¿Y cuáles son las relevantes? Pues entre los componentes que están más involucrados en ese cambio de fase, en el que el líquido empieza a hervir. Entonces es los componentes gaseosos, cómo se relacionan con los componentes pesados, ¿no? Entonces, y pues bueno, por simplicidad escogimos en este caso el metano. Es un asunto típico encontrar que se tienen cantidades importantes de metano. Y si se ajusta esa KIJ entre metano y en este caso los pseudocomponentes, con un mismo valor, no hace falta cambiarles ese valor, el efecto es tan fuerte, tan importante, que podemos ajustar con parámetros muy chiquititos la KIJ. Y eso lo vimos ya, ¿no? Entonces, eso es un resultado importante, ¿sí? Y platicando ahí con colegas de Pemex, revisando simuladores comerciales, en algunos casos los mismos simuladores comerciales no tienen esa opción. Entonces, es como un asunto novedoso, ¿no? Y si se dan cuenta, funciona bien. Obvio, no es a prueba de balas, no es o sea, no es para siempre que va a funcionar, pero sistemáticamente va a estar funcionando, ¿sí? Entonces, el PBT que estamos revisando de este fluido eh, eh, es es muy particular. Tenemos más de un punto de burbuja, tenemos cuatro en este caso, ¿no? Entonces, esos cuatro puntos de burbuja, pues hay que poderlos representar. Y lo que se hace a veces con los paquetes comerciales es empezar a mover muchas KIJs. Lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, pues podemos hacerlas dependientes de la temperatura, y resultó ser que la misma correlación que generamos funciona bastante bien, ¿eh? Básicamente es una línea recta. Eso nos habla que sí hay una correlación entre esos parámetros dependientes de la temperatura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer típicamente, ¿no? Ya para algún otro tipo de datos, bueno, veremos qué es que se puede hacer, pero bueno, eso se va un poco desarrollando con la experiencia. Este es un curso introductorio, y ya hemos visto muchas cosas, pero bueno, pudiéramos dar fácil otros dos cursos, continuando donde nos quedemos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí hemos estado trabajando en la facultad para ver si nos abren la segunda parte de este curso. Creo que sería muy interesante. Pudiéramos ver bastantes cálculos más que pudiéramos, bueno, revisar. Pero bueno, hasta donde nos vamos a quedar precisamente es con los puntos de burbuja, puntos de rocío. Ya están domesticados, tan domesticados que hicimos ajustes de datos experimentales. Y el objetivo del día de hoy, pues, es empezar a utilizar esa información por ejemplo, predecir cómo va a ser el diagrama de fases de este fluido, ¿sí? Entonces, y a ver si al final nos logramos generar relativamente rápido, y lo que vamos a hacer es, pues, ver un primer análisis de qué es lo que nos dice el diagrama de fases. Vamos a encontrar unas regiones bien padres, que ahí están y que se han corroborado experimentalmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces, empiezo a compartir mi pantalla. Denme un momento. Eh, Denme un segundo. Eh, Empiezo a compartir mi pantalla. Espérenme. Aquí está. Perdón, es que a veces se me va. ¿Sí? Díganme si ya me están viendo. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, como les decía, yo ya tengo lo que sería el entregable 3.
Aquí lo tengo guardado. El primer entregable es lo del análisis composicional. El segundo entregable es la generación de los pseudos, la caracterización de la fracción pesada y el ajuste del factor acéntrico. El tercer entregable son estos cálculos de temperatura de rocío y presión de burbuja. Y lo que vamos a hacer en el cuarto entregable es utilizar estas rutinitas, porque ya si lo vendes así desde este punto de vista, ya son rutinas, ¿eh? Son rutinas de cálculo, están escritas en Excel. Entonces, a veces generalizarlas es lo más complicado. Entonces, bueno, de repente nos vamos a encontrar con que sería conveniente estas rutinas transformarlas en algún lenguaje de programación. Yo en lo particular programo en Fortran, pero bueno, es lo que quieran programar, ¿sí? Entonces, poder llevar estas rutinas por ejemplo, a Fortran, y pues bueno, ahí uno sigue construyendo cosas, ¿no? Que es lo que yo me he dedicado a hacer los últimos 10, 12 años de mi vida, es estar escribiendo rutinitas de Fortran que hagan este tipo de cálculos. Uno, domesticarlo, hacerlo, y pues bueno, irlo construyendo, ¿no? Entonces, bueno, un muy buen proyectito pues no para el intersemestre, porque el intersemestre va a ser corto, pero un buen proyectito para cuando tengan sus ratos libres es escriban esto, o sea, lo que hacemos en Excel, escribirlo en Fortran, ¿sí? Eso sería muy padre poderlo ver. Ajá. Pero bueno, entonces, el cuarto entregable, voy a crear esa carpeta. Sí. Entregable 4. Pues literal, lo que voy a hacer en el entregable 4, voy a tomar esta hojita de composición, fluido ahí, la voy a poner aquí en el entregable 4, ¿sí? Es una hojita de Excel, ¿no? Evidentemente. Lo que vamos a hacer es, dada esta composición del fluido, pues lo que quiero es construir su diagrama de fases. Y lo que conozco pues, son estas propiedades, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es generar los datos para construir el diagrama de fases. Y el diagrama de fases está constituido por líneas de equilibrio. Y las líneas de equilibrio son puntos de burbuja y puntos de rocío. Entonces, vean lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, voy a tomar, por ejemplo, la línea de presión de burbuja, ¿sí? Y ahora lo que voy a empezar a hacer es ejecutar muchas veces esta línea de presiones de burbuja. ¿Qué significa eso? Ajá. Es más, la voy a duplicar por si la llego a pegar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean, del entregable 3, ahí estas ya están ahí guardadas. Las voy a copiar, las dos rutinas, presión de burbuja y temperatura de rocío, y las voy a poner en la carpeta de esta. ¿Para qué? Por si la modifico o si hago algo que no esté bien, alguna tarugada, tenga un respaldo de mis rutinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, abramos la presión de burbuja, ¿sí? Voy a quitar la gráfica, esta ahorita ya no me interesa. La dependencia de la K y J, aquí está, véanla. La dependencia de la K y J depende de la temperatura, y esa temperatura calcula la K y J, y la K y J va y entra a los cálculos, ¿sí? Entonces, mi rutina la puedo ejecutar desde aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en esta rutina lo que voy a dar, lo que yo doy es temperatura para calcular presión. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un barrido en temperaturas, ¿sí? ¿Desde dónde? No sé, ¿sí? Ese es el detalle. Entonces, voy a empezar a jugar un poquito, todavía no voy a empezar a guardar información, voy a empezar a bajar la temperatura para empezar desde temperaturas bajas. ¿Sí? ¿Qué tan bajas? Pues bueno, típicamente temperaturas ambiente, tal llegar a temperaturas de 0 grados centígrados. Más abajo de eso, pues bueno, ya no es tan relevante, porque pues, estamos hablando de fluidos de yacimiento, que típicamente están a altas temperaturas y altas presiones. Sin embargo, pues quiero ver el diagrama, cómo se construye, ¿no? Al final del día, pues quiero echarle un ojo a esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a ir a 300 Kelvin, ¿sí? Nada más para tener ahí como referencia, 300 Kelvin son un poquito más, son casi 30 grados centígrados, y lo que voy a hacer es converger la rutina,
¿sí? Nada más para ir viendo cómo se va portando. Pegado especial. FM4. Ahí está, converge de volada. ¿Ya lo vieron? Aún la presión sigue siendo muy alta, entonces vamos a bajarlo un poquito más. Vámonos como a 250 Kelvin. Sí, ya sé que eso ya es, eso es abajo de 0 grados centígrados, pero bueno, lo que quiero es tener presiones relativamente bajas. ¿Sí? Vamos a converger. Se van a dar cuenta que converge de volada. Ajá. ¿Sí? La presión sigue siendo elevada. Vámonos a 200, por ejemplo. ¿Sí? Lo que quiero es tener presiones bajas. ¿Sí? Es lo que calcula la ecuación de estado. No vamos a, prácticamente nunca vamos a llegar a menos 70 grados centígrados, pero bueno, lo que quiero es ver cómo se porta la ecuación de estado al momento de predecir esto. ¿Sí? Ahí está. Vámonos a 180 y ese ya va a ser el número más abajo. Ya más abajo de esto ya es, bueno, de hecho estoy a temperaturas extremadamente bajas. ¿Sí? Lo único que quiero es ver cómo se porta la ecuación de estado. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces lo que voy a estar haciendo es de manera sistemática, voy a empezar a explorar cómo se va a portar la temperatura, bueno, a diferentes temperaturas, cómo se va a ir comportando la presión. ¿Sí? Uno esperaría que empezara a subir y subir y subir y subir, como en el caso de un componente puro. Vamos a ver si eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el dato está en 180, ajá, y la presión pues es esta la que se calcula, esa es temperatura en Kelvin, esta es presión en bar, este, vean, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ahí está, ajá, ok. Y lo que voy a ir poniendo aquí también es el error, ¿sí? Lo que estoy haciendo es nada más generando información, el error, para ver que efectivamente esté bien convergido, ¿sí? Y es temperatura. Esta temperatura que yo ponga aquí, esta, es la que va a entrar acá, vean, ¿sí? ¿Ya vieron? Es igual con esta temperatura. La presión que pongo aquí, perdón, la presión que pongo aquí es la que tengo acá, la que me da como resultado, y para verificar que el resultado es correcto, pues tengo el error, ¿no? Ahora, les voy a enseñar algo que a mí en lo particular me ayuda bastante, para no estar haciendo el proceso de copiar y pegar que sea tan tedioso, ¿sí? Nada más que estas versiones más nuevas de Excel no me ayudan mucho, ¿sí? Ah, lo que quiero es insertar una macro, pero sinceramente yo lo hacía en las versiones más viejitas de Excel. Aquí sinceramente no sé bien dónde está. Si lo logro encontrar, pues, lo vemos. Si no, pues no pasa nada. Bueno, entonces, lo que voy a empezar a hacer es esta información la voy a ir guardando, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a empezar a subir la temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues no sé, por ejemplo, voy a ir de 20, 30, vámonos por ejemplo a 200, ¿sí? Vean, el valor que me da en presión no es el correcto porque todo no está convergido. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, literal, hacer esto. Control C, ajá, y
convergerlo. Ahí está, ya convergió. ¿Sí? Entonces, tengo mi segundo punto. Control C. Ahí está mi segundo punto. ¿Sí ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo? Vámonos, por ejemplo, vámonos de 40 en 40. Vamos a ver si eso no nos da broncas. 240. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ir modificando la temperatura e ir viendo qué le pasa a la presión. Ajá. Yo lo voy a empezar a hacer, lo voy a estar aquí enseñando. Pueden empezar ustedes a hacer en sus computadoras. Lo único que voy a estar haciendo es precisamente esto. Esta sería como la rutinita de cálculo de línea de equilibrio de puntos de burbuja. Vean, lo que estoy haciendo es subir la temperatura e ir viendo cuál es la presión que le corresponde. Y el único punto para checar pues es el error, ¿no? Vámonos a 280. Ajá. Vamos a converger. Control C. Especial. F4. Ahí está. Ya convergió. Control C. Sí. Vámonos al 320. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues evaluando mis puntos de burbuja a diferentes temperaturas. ¿Para poder qué? Pues poder calcular esa línea. Entonces, 120, vámonos a 360. ¿Sí? Ya estoy en las regiones de las temperaturas del yacimiento. ¿Sí? Y ustedes lo pueden estar haciendo en casa. Yo aquí no os voy a estar enseñando cómo lo voy haciendo. ¿Sí? Converjo. Chequen que converja bien. ¿Sí? Ahí está, 360, 400. Chéquense que en realidad converge bastante bien, muy rápido. No siempre va a ser eso, ¿eh? Así que vayan poniendo atención. Vamos en 400 y vamos bien. Vámonos a 440. Ajá. Ahora, ¿por qué está convergiendo tan rápido? Pues porque cuando muevo la temperatura, tengo en la memoria la solución del punto anterior. Y ese punto anterior es un muy buen estimado inicial para el cálculo. Control C. Ahí está. Ahí está. Sigue caminando muy bien. Ajá. 280. La presión sigue subiendo. Ahí está, convirtió otra vez. Ajá. Vamos a 520. Sigue subiendo la presión, vean. Ajá. Sí. Vámonos a 560. La presión sigue subiendo, pero vean, ya no sube tanto. Ahorita vamos a ir viendo a ver qué va pasando.
Ahí está. ¿Sí? Vámonos a 600. Ahí está. Ahora, empiecen a darse cuenta de algo. He ido haciendo incrementos de 20 grados centígrados, perdón, de 40, y por ejemplo, de 200 a 240 pasé de 35 a 57, de 240 a 78 a 78, luego 98, vean aquí subí 20, ¿sí? Luego aquí ligeramente menos de 20, pero vean a más altas temperaturas. ¿Qué empieza a pasar? Aquí hubo un incremento de 40 grados centígrados, ¿y qué le pasó a la presión? Subió 1.4 bar, ¿sí? Vamos a ver, 640, ¿sí? Ajá. Órale, ¿qué pasó? Subió, 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 y ahora bajó la presión. Chin, ¿qué pasó ahí? Todo se ve bien, ¿eh? El error es cero, las diferencias de jugacidades son cero, la composición del líquido y del vapor son distintas, ¿sí? Pero ahora la presión bajó. Vamos a ver qué pasa. 640, vámonos a 680. Vean, Oye, Humberto, que sí cierra, por favor, Manuel Arturo, tu micrófono, no se oye nada. los escucho muy lejos. Está abierto un micrófono de Manuel Arturo y no se oye nada. ¿No se oye nada de mi parte o de parte de quién? Sí, de la tuya se oye todo, de la otra persona. Ah, ok, Se llama Manuel Arturo, no sé qué de algo de la T. sí. Ya lo cerró. Ah, ok, perfecto. ¿Ustedes cómo me escuchan a mí? Ya bien, ya te escuchamos bien, gracias. Ah, perfecto, bueno. Ok, yo estoy aquí pendiente. Si por alguna razón no suena bien, me vuelven a decir, por favor. Gracias, José. Ok, vamos en 680, ya se convirtió. Y ven que le empezó a pasar a la presión. Empezó a bajar. Vámonos al 720. Ahora empezó a bajar. Y no se espanten, ¿eh? Vámonos 760. Abajo más. Ajá, ahí está. Vamos a llegar a 800.
Sí, no sé si se dan cuenta que cada vez empezamos a necesitar más iteraciones. Ajá, para que converja. Sí. Control C. Sí. Vámonos a 840. Vean que ya estoy necesitando más iteraciones, ¿eh? Como unas 15, tal vez 20, 25 iteraciones. Al principio era mucho más fácil la solución. Control C. A partir de aquí, vean, en este último llegué a algo por 10 a la menos 13. Está bien convergido. Pero a partir de 840 me voy a ir de 20 en 20 en lugar de 40 en 40. ¿Sí? Vamos a irnos a 860. ¿Sí? La presión sigue bajando. No se preocupen si eso pasa. Miren, 10 iteraciones y todavía le falta para converger 2, 3, 14. Por ejemplo, necesité casi 60 iteraciones para hacer que aquí apareciera el 1.000 con 7 cifras decimales. ¿Sí? Ya está prácticamente convergido. Pero no sé si se dan cuenta que empezamos a tardarnos más en más iteraciones para encontrar la solución, ¿sí? A medida que estamos subiendo la temperatura cada vez más, la presión nos tardamos un poquito. Vean, por ejemplo, 60 iteraciones y solamente llegué por 10 a la menos 8. Le voy a dar más pasadas, ¿eh? Todavía no voy a cambiar la temperatura. O sea, le voy a dejar ahí presionado F4 hasta que... Ahí está. Vean cómo sigue cambiando un poquito. Ahí está. Ahora sí. Fueron como 100 iteraciones, ¿eh? Ahí está. Ya lo bajé algo por 10 a la menos 11. ¿Sí? Vamos a ver si en 880. Ahí está, lo literal. Estoy presionando F4 y vean cómo sí está bajando. Vean cómo la presión calculada aquí, miren, sigue subiendo. Vean. ¿Sí? Prácticamente ya convergí, pero la presión sigue cambiando en la segunda cifra decimal. Entre la segunda y la tercera cifra decimal. Vean. ¿Qué significa eso? Pues que estamos batallando para encontrar la solución. O sea, el sistema de ecuaciones con una solución de sustitución sucesiva sí funciona, pero resulta ser que ahorita a altas temperaturas nos está tomando bastantes iteraciones. Vean, le dejé, no sé, fácil como 200 iteraciones y solamente llegué algo por eso a lo menos 10. Sí convergió, ¿sí? Pero ya empiezo a tener detalles. Ajá. Ahora, nada más como comentario, chequen, la composición del líquido es la composición de mi fluido de yacimiento. Pero vean la composición que estoy calculando del vapor. Cuando estábamos a bajas temperaturas, prácticamente tenía que puros componentes ligeros y nada de los pesados. Ahora, si empiezan a comparar todos los componentes, la composición del vapor que estamos calculando
es muy parecida a la del fluido, ¿eh? ¿Sí? Este vapor tiene una composición, todavía no es idéntica, pero es extremadamente parecida a la composición de mi fluido de yacimiento. ¿Qué significa? Que las propiedades del vapor, como densidad o viscosidad, ajá, se empiezan a parecer mucho a la de mi fluido principal. En este caso es mi líquido que está dando lugar a un vapor, ¿sí? Pero este vapor se parece mucho a este líquido, ¿sí? Es algo muy interesante, ¿sí? Y de hecho tiene una explicación, un fenómeno físico que está pasando y que lo estamos, no es que lo estemos calculando, pero estamos llegando a esa región. Todavía no se los voy a adelantar cuál es, ¿sí? Pero ya estamos pasando en regiones bastante interesantes, ¿no? Me voy a ir ahora más conservadoramente. De 880 vamos a irnos a 890, a ver qué pasa, a ver si encuentro solución. Vamos a ver. ¿Ven el valor de la presión cómo sigue cambiando? Vamos a dejarlo ahí tantito más. Aquí, a este valor me refiero. Y literal, dejé presionado el F4, ¿eh? O sea, cada 2 segundos se hacen 10 iteraciones. O sea, estamos hablando que ya llevo muchas decenas de iteraciones, un par de cientos, fácil. ¿Sí? 300, 400, tal vez 500 iteraciones ya son las que llevo. Lo voy a detener ahí, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Vean cuántas iteraciones me llevó. Muchos cientos de iteraciones y todavía le faltaba un poquitín. Formalmente convirtió, pero le falta un poquitín. Ajá. Ok, pues no sé, hagamos un cálculo más, por ejemplo, a 900. No sé qué vaya a pasar a 900. Si esta cosa vaya a seguir calculando algo. Vamos a ver. Pues sí, aparentemente sí. Sí. Nada más que vean cuánto tiempo me está tomando encontrar la solución. Al principio eran 5 iteraciones. Aquí estoy hablando ya del orden de cientos de iteraciones. Como pues lo tenemos en Excel, o si lo tuviéramos en Fortran, pues le decimos, pues hazlo muchas veces y ya, ¿no? Vean. ¿Sí? Vean las diferencias de fugacidades en la columna N. No son cero como antes, ¿eh? Son casi cero. Estamos muy cerca de la solución. Pero vean, me está tomando decenas, por no hablar de cientos de iteraciones, y los valores ahí van bajando. Vean ahí, este valor, miren, el 39, 38, 37, 36, 35, ¿sí? ¿Cómo van bajando? Pero me está tomando mucho esfuerzo el poder hacer eso, ¿sí? Ahora, algo que quiero que vean, ahí está, lo voy a detener ahí, este punto no sé si esté bien convergido porque no son exactamente cero las diferencias, son muy parecidas, pero vean la composición del vapor que acabamos de calcular respecto a la composición del líquido. Son prácticamente idénticos. O sea, las propiedades de este vapor son prácticamente idénticas a las del líquido. Y eso lo vamos a ver con la Z, por ejemplo. Voy aquí a ir a la pestaña L. Vamos a ver para... Vamos a ver para el líquido
el volumen molar que estoy calculando, 793,93. Y vamos a ver para el vapor. Vean, 797,4. ¿Sí? Son prácticamente idénticos los volúmenes molares. ¿Sí? O sea, hay una diferencia de 4 unidades en 800. ¿Sí me explico? Es mucho, es muy poquito, a eso me refiero. Entonces, este último punto no sé si esté bien convergido. Vamos a dejarlo así nada más, lo tengo ahí en memoria. Guarden. ¿Sí? Ok. Pues aquí está mi línea, ¿eh? Una línea bonita de temperaturas y presiones de puntos de burbuja. ¿Sí? Bueno, todavía no vamos a hacer nada. Vamos a abrir, es más, esta información la vamos a llevar esta información la vamos a llevar a esta hoja de composición. Aquí es donde está mi composición principal y aquí en la hoja 2 voy a poner, ¿sí?, mi línea de temperaturas y presiones. Este es con las de puntos de burbuja. ¿Sí? Bueno, hagamos lo mismo con la de temperatura de rocío. ¿Sí? Esta hojita la voy a cerrar y ahora me voy a quedar con temperatura de rocío. Ajá. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero pues aquí sí tengo como un límite inferior en presión. En temperatura, pues bueno, lo que hicimos fue irnos hasta muy abajo hasta que la presión fuera baja. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a empezar con 5 en presión. Bueno, 40. ¿Sí? Vamos a ver si converge. Si no converge, bueno, vemos qué hacemos ahorita. Perdón. 5. 5. Vamos a bajar la temperatura, 800. Ahí está. Sí, esta es la hojita que les pedí que les enseñé en el video del día de ayer. Ajá. Ahí está. Ya convergió. Entonces mi punto inicial va a ser este. ¿Sí? Voy a tener temperatura. Kelvin. Presión en bar. Y voy monitoreando el error. Pero ahora el dato que voy a estar dando es la presión. Ahí están. 5. Que es este número. ¿Sí? Y la temperatura es la que voy a calcular. Bien, aquí está. Y de paso, pues voy a estar checando nada más el error. ¿Sí? Entonces, este es el primer punto a 5 bar. Control-C. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a 10 bar. Vamos a converger la temperatura. Converge rápido. Ajá. Y ahora vamos a empezar a 10 en 10. Vámonos a, por ejemplo, a 20. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es irme, pero sobre la hora de la temperatura. Ahí está. 20 converge de volada. ¿Sí? Ahora vámonos a 30. Ahí está. Converge rápido. ¿Sí? Ahora vayámonos a 40 en presión.
La temperatura sigue subiendo. Ahí está. Ya le tomó un poco más de iteraciones, ¿eh? Tuve que dejarlo un poquitín más de tiempo ahí dando vueltas. Sí. Y vean, voy subiendo la presión y la temperatura va aumentando. Al principio aumenta un montón, pero vean, ahorita subió solo 3 grados ante un incremento en presión de 10 bar. Vamos a ver ahora si subo a 50 bar, por ejemplo. Ya le tomó más iteraciones, no sé si se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a la temperatura? Órale, bajó. Subió y ahora está empezando a bajar. Vámonos a, por ejemplo, a 60. Y la temperatura bajó otra vez. Vean que ya le está tomando más iteraciones en llegar. ¿Sí? Vean, ya le tomó un tanto más. Y vean que el líquido que está apareciendo se empieza a parecer mucho al fluido principal, que en este caso todo es un vapor que empieza a condensar. Inicialmente eran bien distintos, era prácticamente puros pseudocomponentes lo que había en el líquido. Ahora empieza a ver de los otros componentes. Batería baja. Ahí está ya. ¿Sí? Vámonos un poquito más conservadoramente. 50, el de 60, vamos a guardarlo. Vámonos ahora a 65. ¿Sí? Perdón, es acá. Vean que le empieza a tomar más en converger, ¿eh? Vean la columna N, que es la diferencia de fugacidades. Le tomó como 100 iteraciones en hacerse todo a cero. Y vean la composición del líquido que están calculando. Se empieza a parecer más a la del fluido principal. Nos está pasando exactamente lo mismo, señores. En el caso de un punto de burbuja, el vapor que se genera empieza a parecerse cada vez más a mi fluido principal, que es un líquido. En este caso, es el líquido que condensa, se empieza a parecer cada vez más al vapor al vapor que le dio origen, que en este caso es el fluido del yacimiento. ¿Sí? 65, vámonos a 70. Ajá. Vámonos a 70, vamos a ver qué tanto. Ahí está. Vean la columna N. Lo que quiero es que ahí aparezcan puros ceros. ¿Qué está pasando? Sí está convergiendo, o sea, es un esquema muy estable, pero resulta ser que en estas regiones de altas presiones, altas temperaturas, pero hay un fenómeno adicional que es el que nos está dando lata ahorita y estamos acercándonos mucho, lo que está haciendo es que nos requiera muchas iteraciones, ¿sí? Hay estrategias numéricas para acelerar estos cálculos, pero eso está fuera del alcance de este curso, ¿sí? Se les llama métodos de aceleración. Por ejemplo, el método de aceleración de Wettstein. A un alumno mío que está haciendo la tesis de licenciatura se encontró con esos problemas, pero no era convergente. Empiezan a dar de cuenta que empieza a diverger. La temperatura empieza a brincar y de repente diverge. Entonces ahí sí, si no ocupamos otros métodos, no llegamos a ningún lado. Vamos a llegar a 75. Vamos a ver si logramos encontrar una solución ahí. Y ahí le vamos a parar.
¿sí? Vean la columna N. La que me interesa es la columna N. Ver que todos sean 0. Y sí, todos los numeritos se están haciendo más pequeños, pero muy lentamente. Ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Literal, dejé presionado el F4 para que se hagan iteraciones ahí de manera continua. ¿Sí? Ya cuando parezcan puros ceros, voy a asumir que ya llegué, pero bueno, o sea, me está tomando, no decenas, 100 iteraciones. Me está tomando mucho. Y otra vez, vean la composición del líquido respecto a la composición del vapor. El vapor es mi fluido de yacimiento y el líquido es lo que estoy calculando. Empiezan a ser muy parecidos. Es exactamente el mismo fenómeno que encontramos en la otra hojita. Ajá. Ahí está. Y vamos a dejarle ahí. Bueno, nada más por curiosidad, vamos a ver qué pasa en 80. ¿Sí? Vamos a ver si converge o hace alguna locura. ¿O no? Al parecer sí va a llegar. Vamos a ver si no. Tal vez este va a ser el último punto. Vean la columna N. ¿Sí? Todos los números se están haciendo más pequeños, pero muy lentamente. ¿Sí? Y estamos hablando de ya no decenas, de cientos de iteraciones, probablemente 1000 iteraciones, para encontrar la solución, siendo que al inicio nos tomaban 5 iteraciones. Ajá. Vean la composición del líquido, híjole, es muy, muy parecida a la del vapor. ¿Sí? Tal vez este punto todavía sea válido. Ahí está, lo voy a dejar ahí. Todavía no todos son ceros, pero bueno, ya se me cansó el dedo. ¿Sí? Vamos a tomarlo como que tal vez es válido. Control C. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta información que acabamos de calcular, pues llevémosla a nuestra hojita. ¿Sí? Control C. Y estos son los puntos de Rocío. Ajá. Temperatura está en Kelvin y la presión está en bar. Vamos a dejarlo en esas unidades. Pero lo interesante va a ser esto. Hagamos una gráfica. ¿Sí? Voy a insertar una gráfica. Una XY. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Y vean lo que va a pasar. Seleccionar datos, agregar. La primera serie va a ser todas las X con todas las Y. Y vamos a ponerle el nombre de burbuja. Órale. Vamos a poner los valores de X. Seleccionar datos, agregar. Serie 2. Modificar. Estos van a ser Rocío. Valores de X.
y valores de Y. ¡Wow! Aceptar. Aceptar. Vamos a ponerle títulos a los ejes. En el eje de las X es temperatura. ¿Sí? En Kelvin. Y en el eje de las 10, presión bar. ¿Sí? Órale. Y no solamente veamos eso. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Traigámonos los datos experimentales. Están aquí, ¿eh? Estos son los datos experimentales. Control C. Control V. Pero la temperatura pues, está en Kelvin. Esa es la gráfica. Es este más 273.15. Ajá. Seleccionar datos, agregar los datos experimentales. Vamos a ponerlo así. X, temperatura. Y, presión en barra. Aceptar, aceptar. Y modifiquémoslo tantito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la línea calculada, hay que ponerla como una línea, sin marcadores. Ahí está. Lo mismo la del rocío. Y a los otros hay que quitarles la línea. ¿Sí? Y hay que ponerles algo que los identifique. El marcador, no quiero este color, quiero así un rojo bonito. ¿Sí? Borde, así. Con un relleno, no sé, así amarilloso o algo así. Vamos a ver. Ahí está. Y hagámoslo más grande. Yo creo que con eso es más que suficiente. ¿Sí? Y hagamos lo siguiente. Pongámoslo en una hoja aparte. Mover gráfico. Y esta, señores, es el diagrama de fases. ¿Sí? Cambiamos un poco los tamaños. Bueno, vamos a hacer los números más grandes. Un 16, por ejemplo. 18. 16. 18. Y aquí están mis... Ahí están. ¿Cómo la ven? Hagamos los puntos más grandes.
está. Señores, el diagrama de fases. Presión, temperatura para un fluido de yacimiento, un fluido extrapesado mexicano, porque este mugrero es de 13 grados API. Ahí están los datos experimentales y pues obviamente está la predicción que me dice la ecuación de estado con pues, con las cosas que hemos aprendido a hacer. Pura termodinámica. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Archivo. Control C. Y pues me voy a ir a Paint para poder garabatear ahí a gusto. Ahí está. ¿Sí? Ok. ¿Qué cosas importantes están aquí? ¿Sí? Por ejemplo, a bajas temperaturas, toda esta región, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Un líquido. Aquí. Toda esta región. A altas temperaturas, ¿qué es lo que tengo? Vapor. Y, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en una trayectoria así? Ajá. A presión constante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta trayectoria? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un líquido. ¿Un líquido qué? Subenfriado. ¿Pero qué pasa si empiezo a calentar? Pues llego a esta temperatura y sigo teniendo un líquido subenfriado. ¿Qué pasa si vuelvo a calentar y justamente toco la línea de equilibrio? ¿Qué acaba de pasar? Alguien contésteme. ¿Qué pasa cuando toco esta línea de equilibrio? ¿El punto de burbuja? Es correcto, ese es el punto de burbuja. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que se empiecen a hacer burbujas en Eh, la eh, fase gas. acaba de aparecer la primer burbujita. ¿Sí? En este punto, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto. Es mi líquido en presencia con quién? La primera burbujita de vapor. ¿Sí? Aquí. A temperaturas más abajo, ¿qué es lo que tengo? Mi líquido subenfriado. Este que es un líquido saturado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si aumento la temperatura? Entro a toda esta región, ¿sí? Que se conoce como la región de dos fases. Ajá. En toda esta región voy a tener siempre equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí en este punto? Tengo mi líquido en equilibrio, ya no con una burbujita, sino con una cantidad apreciable de ¿quién? De vapor. ¿Qué pasa si vuelvo a subir la temperatura acá? Estoy entrando cada vez más en la región de dos fases. ¿Qué es lo que voy a tener? Menos líquido y más vapor. ¿Qué pasa si me entro todavía un poco más?
O sea, sigo calentando a presión constante. Pues tengo menos líquido y más vapor. ¿Qué pasa si le doy otro calentón acá? ¿Sí? Tengo menos líquido y casi todo es vapor. Finalmente, ¿qué pasa si le doy un último calentón y toco esta otra línea que es una línea de puntos de rocío? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Pues mi punto de rocío. ¿Cómo fue mi punto de rocío? Un vapor con la última gotita de ¿quién? De líquido. Y si le doy otro calentón, es nada más un vapor sobrecalentado. Este es el líquido saturado y este es el ¿qué? El vapor saturado. ¿Cómo encontramos este punto? ¿Sí? Este lo resolvimos como un punto de burbuja. Este lo resolvimos como un punto de rocío. Todo lo que está aquí en medio, ¿sí? Si se dan cuenta, ya no solamente me interesa que el líquido está en equilibrio con el vapor, sino me interesa que el líquido y el vapor están en equilibrios, pero ambos, o sea, en este caso el vapor es cero, o sea, tiene un tamaño de cero, apenas acaba de aparecer. O aquí el líquido es una gotita, es de tamaño cero, pero en medio tengo tamaños de vapor distintos, tamaños de líquido distintos. Aquí en medio es donde aplica el famoso problema flash tape, ¿sí? Que obviamente no me va a dar tiempo de revisar. ¿Por qué? Porque pues, el semestre ya se nos acabó. Ajá. Pero lo que seguiría es esto, el poder hacer un flash. ¿Dónde? Pues en toda esta región, para saber, el flash lo que me va a decir es cuánto de líquido y cuánto de vapor van a estar presentes. Ahorita con los cálculos que hicimos, pues, solamente fue aquí y acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con la línea de puntos de burbuja? Subió, llegó a un máximo y luego bajó, ¿sí? La línea de puntos de rocío, pues empezó a hacer esto y luego regresó. Y si se dan cuenta, aquí, en esta región, ¿sí? ¿Qué le iba a pasar a la línea de puntos de burbuja y a la puntos de rocío? ¿Sí? Se iban a conectar aquí en un punto en medio. Hay un puntito por ahí en medio, que es donde justamente donde termina la línea de puntos de burbuja y donde termina la línea de puntos de rocío. ¿Alguien me puede decir este punto qué es? Y ojo, los cálculos que hicimos me llevaron muy cerca de este punto, ¿eh? Vean los datos. Vean los datos. El último punto fue de puntos de rocío. Fue 85 bar y 890 Kelvin. ¿Sí? El último punto de rocío fue 895, 97 Kelvin y 80 bar. Entonces, la diferencia en temperatura son solo 7 Kelvin, ¿eh? ¿Sí? O sea, la diferencia entre este punto y este punto en temperatura son solo 7 Kelvin. Vean, en una escala de cientos, o sea, llegué muy cerca. En presión son 5 bar. ¿Sí? La diferencia entre presiones es de 5, un poquito más de 5 bar. ¿Sí? ¿Y qué me empecé a encontrar? A medida que me iba acercando a este puntito, ¿sí? El número de iteraciones iba aumentando. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que el vapor que estoy calculando es cada vez más parecido al líquido. Y en el caso de la línea de puntos de rocío, es el líquido que estoy calculando es cada vez más parecido al vapor. ¿Sí? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que pase en este punto? ¿Sí?
Es un punto que existe, ¿sí? Se ha documentado, o sea, experimentalmente existe. ¿Este punto qué es? ¿El punto crítico? Es correcto, es correcto. Este punto es el punto crítico de mi mezcla. Así como los componentes puros tienen puntos críticos, esta mezcla también tiene un punto crítico. Y no es que lo hayamos calculado, ¿sí? Para calcularlo hay que hacer un poquito más de termodinámica. Sería como para un curso de maestría, ¿sí? O sea, si hiciéramos este curso para maestría, yo les plantearía el problema y les diría, pues pónganse a resolverlo. Y hay una forma en particular de encontrar este punto. Aquí, de manera indirecta, lo encontramos. Pero es muy bueno, sigue siendo válido, porque ya sabemos por dónde está. Entonces, este punto crítico, que es el crítico, ¿sí? Este punto es precisamente donde la línea de puntos de burbuja y la línea de puntos de rocío justamente terminan. Y en el crítico, el vapor y el líquido tienen las mismas propiedades. Es un punto bien singular. Es un punto de equilibrio entre dos fases, un líquido y un vapor, que tienen las mismas propiedades. Y por mismas propiedades me refiero a idénticas propiedades, ¿sí? La misma composición, la misma densidad y la misma viscosidad. O sea, externamente se ven como dos fases, o sea, como una fase, pero de manera, o sea, lo que está pasando ahí es que son dos fases, ¿sí? Busquen en YouTube, ahorita no me interesa verlo, pero busquen en YouTube crítico de mezclas. Ajá, y hay algunos videos bien padres de cómo llegan al crítico, y cuando llegan al crítico se empieza ahí a hacer hagan de cuenta, hagan de cuenta que a medida que en un sistema se van acercando al crítico, lejos del crítico está bien separado el líquido del vapor, ¿sí? Pero si nos vamos acercando al crítico, por ejemplo, en una trayectoria así, donde siempre tengo líquido y vapor, y me voy acercando al crítico, experimentalmente lo que empezamos a ver es lo siguiente. Como el líquido y el vapor empiezan a tener las mismas propiedades, ¿sí? La interfase ya no se, ya, o sea, la interfase que es donde termina una fase y empieza la otra, pues ya no empieza a ser tan clara. ¿Por qué? Pues porque tanto el vapor como el líquido empiezan a tener propiedades muy similares. Entonces lo que empezamos a ver es esto. La interfase se va hinchando, ¿sí? Y a medida que me voy acercando más al crítico, esta interfase se va hinchando cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿sí? Y de repente sabemos que arriba está el vapor y abajo el líquido, pero no está bien claro dónde empieza uno y termina la otra. Cuando llegamos al crítico, experimentalmente hagan de cuenta que todo está así. Justo en el crítico, todo nuestro contenedor se vuelve opaco, porque están ahí dos fases formándose, desapareciendo, que son dos fases que son la misma fase, ¿sí? A este fenómeno se le llama como opalescencia crítica, ¿sí? Y es de opalescencia, ¿por qué? Porque se vuelve opaco, 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 ¿sí? Generalmente podemos poner aquí una, una lámpara, ¿sí? Para ver a través del fluido. Y bueno, lo que vemos es que se vuelve opaco, 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 justo cuando llegamos a ¿qué? Al crítico. Y cuando lo superamos ligeramente, cuando lo superamos, hagan de cuenta que de sopetón desaparece la opalescencia y ya vuelve a ser otra vez así bonito el fluido. Es un asunto bien bonito desde el punto de vista experimental. De los fluidos. ¿Y pues qué creen? La cúbica Penn Robinson, aparte de representar bien los datos experimentales, vean, aquí están los datos experimentales, me representa datos como estos, me predice el crítico de la mezcla. Y eso ya no es poca cosa, señores. Y hay métodos numéricos para encontrar este punto que tienen que ver con análisis de estabilidad de fases, ¿sí? Está el método de Heidemann y Khalil, que es el que todos los softwares prácticamente utilizan. ¿Sí? Lo pudiéramos revisar después. Para encontrar nada más este puntito. ¿Por qué? Porque ahorita
que estábamos haciendo los cálculos, cuando estábamos haciendo estos cálculos, no sabíamos dónde terminaban, ¿sí? Entonces, formalmente lo que hay que hacer siempre, bueno, lo que deberíamos hacer es, primer paso, encontrar el crítico y luego empezar a construir la línea de puntos de burbuja. Ya sabemos que la línea de puntos de burbuja termina en el crítico y luego la de línea de puntos de rocío y no estar viendo ahí a ver hasta dónde detengo los cálculos, ¿sí? Es latoso el cálculo del crítico, eso sí, o sea, es una rutina que nos puede llevar algún tiempo en desarrollar. En Excel, híjole, está bien complicado hacerlo, ¿no? O sea, porque sí ya necesito algunos cálculos más, entonces nos puede tomar bastante esfuerzo. Entonces, por eso me brinco el asunto del crítico, pero tiene que saltar, ¿por qué? Pues porque las líneas es a donde donde van a terminar, ¿sí? ¿Qué les parece este diagrama? Está padrísimo. Ahora, ¿quieren ver algo mejor? Esta trayectoria fue a bajas presiones, a una presión menor a la presión crítica. La presión crítica son como 82, 83 bar. Es más o menos la que se calcula. Yo ya la calculo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si hago una trayectoria de calentar un líquido, pero a una presión mayor a la crítica? En esta trayectoria. Y ojo, tengo incluso un dato experimental aquí. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de cosas fuera de lo común. O sea, es a un dato experimental incluso puede pasar esta trayectoria a presión constante. ¿Sí? Que aparte, este es el dato de la presión. La temperatura del yacimiento es esta. ¿Sí? Esa es la temperatura del yacimiento. Perdón, es que me salió bien fea. Ahora sí. Ahí está. Ahí está la temperatura del yacimiento. Ahora, ¿qué pasaría si el fluido lo empezamos a calentar? ¿Sí? Este punto, ¿qué es? ¿Es un qué? ¿Un punto de qué? ¿Es un punto de qué? De burbuja. Es un punto de burbuja. Pregunta, señores. ¿Este punto qué es también? Otro punto de burbuja. Otro punto de burbuja. Ah, perdón. A ver, explíquenme eso. ¿Un fluido que hierve dos veces? A ver, ¿qué pasó ahí? Pues no llega a ser vapor, ¿no? Por la alta presión. No, si hay vapor. Es más, No por completo. mira toda esta región. Toda esta región es vapor. Porque estoy dentro de la región. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Hierve dos veces? ¿Estamos locos? No, no No, estamos locos. se condensa el vapor, ¿no? Ya me arruinaste el cuento, José. Estamos impactando a los chamacos, a los chavos. Ajá. Efectivamente. Esta región que está arriba de la presión crítica, porque vean, mi trayectoria está arriba de la presión crítica, es una trayectoria bien particular, ¿sí? Que de entrada, la ecuación de estado predice, y segundo, experimentalmente se ha verificado, ¿sí? Y lo que el doctor José Antonio nos acaba de decir es, vamos a encontrar una región donde calentamos, pero en lugar de evaporar, condensa. Chin, y no estamos locos, se los garantizo. Voy a dibujar la misma trayectoria que hice aquí, pero lo voy a dibujar para acá, ¿sí? Entonces, empecemos aquí, en este punto. Ajá. En ese punto, el diagrama de fases me dice que tengo que
tengo un líquido. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si caliento y llego hasta este punto? Es más, este es un dato experimental, ¿eh? O sea, no esto es algo que existe, esto se midió en el laboratorio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llego ahí? Pues estoy en mi punto de burbuja. Es un líquido y está la primer burbujita, ¿de quién? De vapor, ¿sí? Y luego caliento hasta este punto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Algo semejante a lo que vimos aquí, ¿eh? El vapor se empieza a crecer de tamaño, porque estoy entrando al envolvente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un líquido y veo una fase de vapor que empieza a crecer. ¿Sí? ¿Qué pasa si vuelvo a calentar? ¿Sí? El vapor siguió creciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice el diagrama? Le doy otro calentón, ¿sí? Y veo que ahora en ese calentón la cantidad de vapor casi no aumentó. ¿Sí? Llegué a una como meseta, vapor líquido. Dicen, chis, hombre, tú síguelo calentando, dale otro calentón, bien duro, ponlo a la lumbre. Y lo que ven es esto, ¿sí? Y quien hizo el comentario ahorita es el doctor José Antonio de Pemex, y pues, obvio él ya sabe cómo se porta esto. Lo que vamos es esto. Condensó el vapor. Sí, no, espérate, a ver cómo que condensó, hiciste algo mal, vuélvelo a calentar. ¿Sí? Está poseído por el demonio este fluido. Vuélvelo a calentar. Condensó todo el vapor. Y regresé a ¿qué? Vean. Un punto de burbuja. Y otro punto de burbuja. Nunca evaporó completamente. ¿Sí? Este fenómeno, en particular el fenómeno de aquí para adelante, donde aumento la temperatura, pero la vaporización disminuye, ¿sí? Se le conoce como la región retrógrada. ¿Qué significa esto? Es una palabra que dice, es que eres un retrógrado, o sea, piensas al revés de lo que la mayoría piensa, ¿sí? O sea, así es como se utiliza esa palabra. Bueno, aplicada en este fluido es, este bendito fluido no está poseído por el demonio, ¿sí? Nada más que se porta contrario a lo que el sentido común nos dice. Entonces, pues las primeras personas que estudiaron esto dijeron, bueno, pues esa es la región retrógrada. Es una región retrógrada en temperatura. ¿Por qué? Porque caliento y el vapor condensa, ¿sí? Y no estamos locos. Esto se ha verificado experimentalmente. Se ha verificado experimentalmente y la ecuación lo calcula. Pues ahí está, envolvete. Y si resolviéramos un problema flash aquí y acá, el problema flash aquí me daría una BNF de 0 y aquí una BNF de 1. El problema flash aquí me da una BNF de 0 y aquí también me da una BNF de 0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo hiciera una gráfica de vaporización o BNF en función de la temperatura, aquí está el 0,
y aquí está el 1, ¿sí? A una presión menor a la presión crítica, el fluido haría esto, ¿sí? Aquí está la temperatura de burbuja y aquí está la temperatura de rocío. Pero a una presión arriba de la presión crítica del fluido, haría esto. Empieza a evaporar, evapora, evapora, de repente se detiene y vuelve a condensar. ¿Sí? No nos va a dar tiempo de hacer estos cálculos. ¿Sí? Algunas veces, en algunos semestres, me da tiempo de revisarlo. O sea, tengo que desarrollar el problema flash y hacer esto. Esto es hasta donde lo máximo que llegan. Ahorita, precisamente, como las clases a distancia hacen que esto se fluya un poquito más lento, no me va a dar tiempo. ¿Por qué? Pues tengo que plantear las ecuaciones de Ricci-Rice y resolverlas, y pues eso está latoso, me tomo un par de clases cuando menos. Entonces, se los platico nada más. ¿Sí? Entonces, esto lo calcula la ecuación de estado y esto está verificado experimentalmente, ¿sí? Hay otro tipo de regiones, ¿eh? Por ejemplo, así como esta tengo una región retrógrada en temperatura, también tengo una región retrógrada en presión. ¿Cuál es? Vean. Ajá. A una misma temperatura, tengo que un punto de rocío, tengo otro punto de rocío. Ahí está. Primer punto, segundo punto. Ahí están los dos puntos. Y pasa algo semejante. O sea, es más, subo la presión y empieza a condensar, sube la presión y uno empieza a condensar, que eso es lo que dice el sentido común, ¿eh? Que para condensar un gas hay que subirle la presión, pero luego lo empiezo a subir y el condensado empieza a desaparecer. Sigo subiendo la presión y el condensado sigue desapareciendo. Y cuando llego a este otro punto, el condensado que había condensado desapareció. Entonces, de aquí para arriba es una región retrógrada en presión, ¿sí? Todo esto a partir de este diagrama de fases. ¿Sí me explico? ¿Qué les parece? Este diagrama, un diagrama de este estilo, a las gentes que se dedican a esto, a los ingenieros que trabajan en yacimientos, a los que les interesa el comportamiento del fluido, bueno, es fundamental conocerlo, ¿sí? Se pueden tomar decisiones incluso de cómo explotar un yacimiento basados en cómo se está comportando el fluido, cómo se espera que se vaya a portar, ¿sí? ¿Qué piezas de información tenemos? Bueno, de laboratorio tenemos estas, ¿sí? Pero hasta que tenemos una ecuación de estado ajustada a los datos experimentales y le pedimos la foto completa, es cuando nos damos idea de todos los fenómenos que están involucrados en este tipo de fluidos, ¿sí? Y este es un envolvente convencional. Hay otro tipo de envolventes que, bueno, ¿para qué se las platico? O sea, me encantaría podérselas platicar, pero se me acaba el tiempo. Ese es el detalle. Lo que quiero que vean es cuál es la metodología para crear un envolvente de fases. Me enfoqué en un crudo pesado mexicano. ¿Por qué? Porque en México tenemos muchos crudos pesados. Pero hay otro tipo de fluidos, por ejemplo, los gases y condensado, que pueden tener envolventes también un poquito distintas. ¿Qué puede pasar en ese tipo de fluidos? Fluidos más ligeros. El punto crítico puede estar como por acá, ¿sí? No estar aquí, estar hasta acá. Entonces, en las condiciones del yacimiento, el punto que encuentran no es un punto de burbuja, sino un punto de rocío. Ajá. Esa es la clasificación que podemos hacer. Y si el fluido es suficientemente ligero, el crítico puede bajar un poco más o incluso esta región desaparecer. Pero bueno, eso siempre me quedo con esta sensación de que necesitamos unas 6, 8 clases más. ¿Por qué? Porque me gustaría poderles platicar más sobre este tipo de cosas. O sea, ver para distintos fluidos de yacimiento las envolventes de fase, ¿sí? Y no solamente verlas, calcularlas. Y esa es una de las satisfacciones fuertes de este curso. Señores, ya calcularon un envolvente de fases de un fluido de yacimiento real, mexicano,
ajustado a datos experimentales, ¿sí? En la maestría en ingeniería petrolera hay un curso semejante a este de PBTs, ahí no alcanzan a ver este tipo de cosas, ¿sí? O sea, ven otras cosas muy interesantes, pero precisamente estos cálculos pueden llegar a ser muy exhaustivos, entonces no alcanzan a verlos. Entonces, son de las cosas que si tuviéramos más tiempo, o sea, y más tiempo me gustaría un semestre más, pudiéramos seguir explorando un montón de cosas. O sea, esto es solamente un curso introductorio a este tipo de aplicaciones de termodinámica aplicada a fluidos de yacimiento, ¿sí? Y con esto, con este diagrama de fases, el cual se va a convertir en el cuarto entregable, terminó el curso, ¿sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, algo que me quieran comentar ahorita. ¿No? ¿Nada? Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El punto más alto de esta curva tiene algún nombre o Ah, alguna claro. propiedad específica? Bueno, no es que tenga una propiedad, nada más es el punto más alto, es como la cima, ¿sí? En el lenguaje de los ingenieros petroleros, este punto máximo, disculparás, déjame hacer una línea más recta. Este punto que tú estás mencionando, ahí, este punto, ahí está, es este puntito, este máximo, se le conoce como la cricondenvara, ¿sí? Es un término bastante interesante y cuando uno platica con los que saben de esto, los petroleros, y están hablando, por ejemplo, de una cricondenvara, lo que uno entiende es la máxima presión donde uno puede encontrar equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? Porque arriba de la cricondenvara ya es una zona de una sola fase, ¿sí? Entonces, se llama cricondenvara. Y aquí tengo otro máximo, pero el máximo no en presión, sino en temperatura, ¿sí? Entonces, así como es cricondenvara, vara de presión, esta se le conoce como la cricondenterma, que lo que uno entiende cuando a uno le hablan de cricondenterma es la máxima temperatura donde uno todavía puede encontrar equilibrio líquido-vapor. Entonces, es una forma de más o menos de dibujar la región máxima, el tamaño máximo de este globito, que es donde están el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Cricondenterma es la máxima presión, cricondenvara es la máxima temperatura, y arriba de estos valores, seguro ya no encuentran ninguna condición donde haya equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Ese es el nombre que tienen. ¿Qué propiedad tienen? En realidad son este punto. Este punto no es nada distinto desde el punto de vista de comportamiento que o este. O sea, son puntos de burbuja, ¿sí? Que vas a encontrar aquí, pues un líquido que acaba de empezar a hervir. ¿Qué vas a encontrar acá? Pues un vapor que acaba de empezar a condensar, ¿sí? Pero es importante saberlo porque son maneras de delimitar las regiones, tanto en presión como en temperatura, donde encontramos los máximos valores de presión y de temperatura, cricondenterma y cricondenvara, donde podemos encontrar equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Gracias. De nada. Un placer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les pareció? A mí, yo cada vez que calculo esto, digo, no me lo saqué de la chistera, lo calcularon ustedes, y eso es lo importante. Ese es el objetivo de este curso, el poder lograr, no solamente explicar qué son este tipo de cosas, que si la caracterización, no, es llevarlo al punto donde ustedes
hicieron los cálculos, ¿sí? Y si se dieron cuenta, pues fuimos subiéndole el nivel de los cálculos, al nivel en el que de repente los cálculos aquí cerca del crítico nos tomaban cientos de iteraciones en encontrarlos, ¿sí? A Excel ya le costaba, ¿sí? Entonces ya tenemos que estar pensando en otro tipo de cosas, asuntos de pues, métodos numéricos un poquito más eficientes para que no estemos ahí 5 minutos encontrando un solo punto. ¿Sí me explico? Y el objetivo principal de este curso, que es un curso introductorio a esto y a este mundo que es inmenso, o sea, está la carrera de petrolera, ¿no? Ingeniería petrolera, y una parte importante es esto, ellos pues, lo ven, ¿sí? Este apenas es un curso introductorio para nosotros como ingenieros químicos de cómo podemos aplicar la termodinámica a representar este tipo de fluidos tan bonitos y que son tan caprichosos y tan particulares, donde podemos llegar a pensar que el fluido está poseído por el mismísimo demonio. ¿Por qué? Por las cosas que hace, cómo se porta el fluido, ¿sí? Pero bueno, es porque es el fluido, así se porta, ¿no? No es otra cosa más. Y lo que logramos hacer a través de la termodinámica es poder tener herramientas para empezar a entender, a representar y a modelar el comportamiento de este tipo de fluidos, ¿sí? O sea, yo estoy muy contento porque esto es el diagrama de fases de un fluido extrapesado mexicano, ¿sí? Y eso ya no es poca cosa. Esto ya es un conocimiento de alto nivel, el poder saber que pueden ustedes hacer este cálculo, ¿sí? Ahora, algo que ahorita ya no me da tiempo es, por ejemplo, desarrollar el problema Flash, pero si quieren desarrollarlo, ¿cuál es el input del problema Flash? ¿Sí? El input del problema Flash es la composición. Obviamente necesitamos temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico para los cálculos con la ecuación de estado. Pero el problema Flash, el dato principal es la composición global, la temperatura y la presión. ¿Qué significa eso? Ajá. ¿Qué significa eso? Es en un punto cualquiera, puede ser este, o este, o este, o este, encontrar, en este caso ya sé que hay dos fases, encontrar cuánto hay de cada fase. Perdón, aquí llegó mi gato de la clase. ¿Sí me explico? Entonces, pero bueno, lo pueden plantear, ya lo saben plantear, por ejemplo, con ley de Raoult. Bueno, nada más cambian al modelo de la fugacidad de ley de Raoult a, por ejemplo, cas de equilibrio. Y dadas cas de equilibrio se puede resolver el problema Flash sin más detalle. Ya no lo voy a hacer porque ya no me da tiempo, ¿no? Entonces, les digo, a veces me da chance, ahorita precisamente por el asunto de la pandemia, desde el semestre pasado tampoco, es más, batallé para llegar a este punto el semestre pasado, ¿sí? Porque fue más latoso, porque pues no sabíamos qué iba a pasar. Yo inicialmente pensé que sí íbamos a poder regresar a clases presenciales rápido, y me di cuenta muy tarde que pues que no. Entonces, batallé para llegar a este punto, ¿sí? Aquí pudimos llegar, pues sin más detalles, bueno, una clase adicional, entre, bueno, mi situación la semana pasada que no pude estar y luego muy al principio del semestre donde por situaciones en la facultad pues se suspendieron incluso las clases, ¿no? Entonces, bueno, ahí jugamos un poco con los tiempos, pero bueno, logramos llegar sin problemas aquí. Ajá. ¿El resto para qué? Pues para cursos posteriores de termodinámica. Yo, antes de que empezara la pandemia, estaba gestionando un segundo curso, la segunda parte de este curso, es un curso optativo, para seguir hablando de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues ahorita ya está el fluido caracterizado. Ahora sí, preguntémosle en la ecuación de estado todo lo que queramos. Ya le acabamos de preguntar puntos de burbuja y puntos de rocío y calculamos el diagrama de fases, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues resolvamos un problema Flash, ¿sí? Veamos qué broncas hay ahí en resolverlo. ¿Qué nos dice de información el problema Flash? Y ya que tengamos un problema Flash, por ejemplo, ¿no les gustaría simular un DLE? El problema de liberación diferencial. Se puede hacer, pero necesitamos el problema Flash. Ajá, entonces, no, es como para un curso posterior. Y allá en el CCE, en el DLE, pues hay que ajustar parámetros porque
Va a haber otros detalles que no van a cuadrar, pero bueno, eso queda para después, ¿sí? Entonces, con esto doy por terminado el curso. Creo que cerramos muy bien el curso y bueno, con esto terminamos formalmente el curso de termodinámica aplicada a procesos, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo dentro del video. Pendientes, cada uno de ustedes, por entregarme, porque pues los tengo que evaluar. Y pues no hay otra manera de evaluarlos más que ver qué es lo que estuvimos haciendo a lo largo del semestre, que hayan hecho efectivamente lo que hicimos a lo largo del semestre. ¿Sí? Entonces, dentro del video va a quedar esta documentación. ¿Qué es lo que les voy a pedir a ustedes, chavos? Les voy a pedir 4 entregables, ¿sí? El primer entregable es el análisis composicional que hicimos muy al principio, ¿sí? Donde checamos la consistencia de los datos experimentales. El segundo entregable es la caracterización de la fracción pesada, nos llevamos muchas semanas ahí, y el ajuste del factor acéntrico de los pseudocomponentes, ¿sí? El tercer entregable va a ser la presión de burbuja con el ajuste de los datos experimentales y la correlación de K y J en función de la temperatura y una temperatura de rocío, bueno, en la hojita de temperatura de rocío. Y el cuarto entregable es este, ¿sí? El diagrama de fases con los datos experimentales. Ajá, algo ahí bonito, así, bien hecho. Ajá, que bueno, ahorita creo que ya lo deben de tener. Entonces, lo voy a guardar. Es el Profesor, cuarto. Sí, dime. ¿podría mostrarme rapidísimo sus datos experimentales? Es que no sé si difieren un poco con los míos, pero no sé. Claro, sin Gracias. problema. Mira, aquí están los datos. No, aquí no están. Están acá enojados. Es más, déjame ir. Estos son los datos experimentales que yo tengo. Ajá, eso es más honestos. Déjame le cambio el color aquí porque pues, no le ayuda nada. Estos son los datos experimentales. Ajá, y pues fueron los que ajustamos con las KJs y fue lo que correlacionamos las KJs con la temperatura. Ok, vale, perfecto, gracias. De nada, al contrario. Gracias a ti. Y pues cuando los pongan en el diagrama, pues ahí están los datos experimentales, ¿eh? Se ven chiras pelas, la verdad. ¿Por qué? Pues porque logramos pasar bien sobre ellos. Y lo demás se vuelve predicción. Ese es el objetivo de una ecuación de estado. La ecuación de estado no sirve, o sea, su objetivo no es nada más decir que pasa por los datos experimentales. No, la ecuación de estado sirve para que podamos hacer predicciones donde no hay datos experimentales disponibles. Ese es el verdadero valor de una ecuación de estado, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy acá arriba o acá afuera o abajo a condiciones donde no se midió nada en el experimento? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la otra presión de burbuja? Acá arriba, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, la parte importante de una ecuación de estado, sí, es importante representar los datos experimentales, lo mejor que se puede, así como lo hicimos aquí. Pero el valor intrínseco que tiene un modelo no solamente es representar los datos experimentales, para eso son los datos de ajuste, ¿sí? Lo verdaderamente importante es poder dar predicciones de cómo se portaría el fluido en regiones donde no hay datos experimentales, ¿sí? Entonces, bueno. Profesor, perdón de nuevo. Es que creo que graficó la presión, pero en kilogramos sobre centímetro cuadrado y no sería en bar. Aquí la tengo en bar, fue la que grafiqué. Sí, bueno, es que yo graficando graficando la otra presión ya me queda igual que usted, pero si grafico la de bar me sale un tanto diferente. Ok, nada más chécate qué fueron los números que ajustaste. Los cálculos aquí, eso no hay pierde, ¿eh? Estos están en Kelvin y en bar, porque pues, son las unidades Sí. con las que trabajamos. Entonces, nada más chécate. Si ves, los datos son muy parecidos, o sea, es casi idéntico el número. Entonces, nada más chécate tú qué fue lo que ajustaste
Déjame checar si yo estoy graficando lo que es correcto. Aquí están, es la columna F y la columna I. Ahí están, la columna F, Kelvin, y la columna I en bar. Son los que yo estoy graficando, y este. Ok, entonces ¿Sí? yo creo que estoy haciendo algo mal. Vale, gracias. Mira, lo que creo que puede estarte pasando es que tú hayas ajustado las K y J a estos valores como si estos fueran bar, pero en lugar de bar son kilogramos. Eso es lo que creo que pudo haber pasado, ¿sí? A mí me pasó una vez, ¿sí? A veces, Ok. ¿por qué? Pues estamos peleándonos con las unidades, ¿no? Entonces, no te preocupes, ¿eh? De veras, no te preocupes. Mientras me Ok, enseñes, vale. ¿no? O sea, o sea, si te da tiempo de rehacerlo, lo rehaces. Si no, así me lo enseñas y nada más me voy a dar cuenta de eso. Y eso, pues eso no es para ponerte un 6, o sea, evidentemente es nada más Ok, confundimos las sesiones, ¿sí? Entonces, ok, no te vale. Gracias, profesor. no hay de qué. Entonces, como les iba diciendo, chamacos, perdón, como les iba diciendo, tenemos 4 entregables, que es el esfuerzo de todo el semestre, ¿eh? Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, otra vez, entregable 1, entregable 2, entregable 3, entregable 4. El 1 es el análisis composicional, es una hojita de Excel. Entregable 2 es la caracterización de la fracción pesada, que esa es fundamental. O sea, si en esa no hubiéramos podido hacer todo esto. Y el ajuste de la omega a la temperatura normal de ebullición. El entregable 3 es puntos de burbuja con el ajuste de las K y J, un punto de rocío. Y el entregable 4 pues es la hojita de Excel donde tenga los resultados del envolvente de fases. Y pues está bonita, ¿no? Para que pues, no haya pierde. Ajá. Digo, bueno, aquí yo ya garabateé, pero bueno, es una imagen nada más. Entonces, esos son los entregables. Ahora, ¿a dónde les voy a pedir que lo envíen? Y pues lo voy a dejar también todavía en, los voy a pedir que me lo envíen a mi correo, pero es un correo que tengo para el grupo. Se llama así. Curso tq@yahoo.com. Sin el MX. ¿Sí? Entonces, cursotq@yahoo.com es el lugar donde en un solo correo me van a poner 4 archivos adjuntos. Los pueden comprimir o pueden ser las puras hojitas de Excel, bien identificadas como entregable 1, entregable 2, entregable 3, entregable 4. Y lo que necesito es en el título del correo, pues le pongan curso licenciatura. ¿Sí? Y en el texto del correo le van a poner el nombre y el número de cuenta. Ajá. ¿Por qué? Porque pues si no, ¿a quién se lo voy a asignar esto? Ajá. Hoy estamos a 5 de febrero. Ajá. Se supone que los entregables ya los deben de tener, o más o menos tenerlos, porque pues, para eso están los videos de YouTube. ¿Sí? ¿Les parece si le doy hasta el martes 9 para que me entreguen me manden el correo? Y así me dan algunos días para poder calificarlos. Necesito, es más, bueno, lunes 8, martes 9, entre el 8 y el 9, que no pase del 9, háganme llegar ese correo, por favor. Si ya lo tienen, de una vez, vámonos recio y me lo mandan de rato si quieren y yo ya empiezo a verificar lo que me entreguen, porque tengo que darles una calificación. O sea, tengo la gran responsabilidad de asignarles una calificación. Entonces, me quiero tomar un tiempo para revisar bien sus trabajos y pues bueno, poderles dar la calificación. Ajá. Ya después publicaré las calificaciones poniendo pues el número de cuenta y pues la calificación, ¿sí? Para no poner ahí nombres directamente. Entonces, ¿les parece? Para el lunes 8, a más tardar el martes 9, ese correo. ¿Está bien?
Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, obvio, pues bueno, los que no estén ahorita en esta sesión en vivo, pues bueno, lo verán en el video. Entonces, va a ser de suma importancia, poderlo subir relativamente rápido. Don Alejandro, te voy a pedir ahí, bueno, nada más que me apoyes, que en cuanto esté el video, me lo pases para yo poderlo subir al Dropbox, y Arturo que nos apoye a subirlo al canal de YouTube, para que la gente que no haya podido estar en el video, bueno, ahorita presencialmente lo pueda revisar en el... Ajá. Sí, hoy mismo lo tienen. Hoy mismo tienen Muchas video. gracias, Alejandro. Sí, yo sé que en cuanto lo tengas, tú me lo mandas. Sí, yo también, en cuanto yo Alejandro me lo ponga disponible. Alejandro, el ingeniero Alejandro es un compañero, bueno, él trabaja en Pemex, y él es el que nos ha hecho favor ahorita de generar estas sesiones, y él es el que me ha apoyado a bajar los videos. Entonces, en cuanto él lo tenga, me lo pasa a mí, yo lo subo al Dropbox, y en un correo y también en el chat del grupo de WhatsApp les hago saber que ya está el video para que todo el mundo esté enterado y pues vean estas instrucciones. Ajá. Y pues quienes no hayan estado de manera presencial ahorita en el video, lo puedan revisar y bueno, darse cuenta de lo que hay que entregar, ¿no? Y ya. Bueno, con esto doy por terminado el curso. Alejandro, ¿me puedes apoyar a terminar la grabación, por favor? Sí, en este momento. Perfecto.